Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es martes 5 de marzo del 2024. Son 5:33 AM en Chandler, Phoenix, Arizona. Las 9:33 en Buenos Aires. Falta 1 hora 57 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad subió el 2,9%. Como prolegómeno a la inquietud que genera la exposición del presidente de la Reserva Federal ante el Congreso a partir del día de mañana, miércoles y jueves. Como ven, la volatilidad hizo un doji que se apoyó en la SMA de 50 y sigue manteniendo esta línea de tendencia trazada con crayón, que corresponde a la suba de los mínimos de la volatilidad, lo cual es preocupante. Está haciendo un sándwich con la SMA de 200 hasta que esto va a terminar seguramente en un breakout, y a partir de ahí probablemente veamos alguna corrección un poco más profunda. En cuanto a lo que pasó ayer específicamente, el put call ratio se mantuvo bajo en 0,86 sin demasiada inquietud. En cuanto a la cantidad de empresas que cotizan debajo del promedio ponderado de 50 o arriba del 50, fíjense que está en 61,87, un valor que de alguna manera lo que indica es que la corrección que vimos al final se quedó a la mitad, haciendo rebote en el soporte crítico del promedio ponderado de 50. Los grandes índices reaccionaron, en particular, fíjense, SPY hizo un shooting star, no es una buena vela al final del recorrido, 0,11 abajo después de haber hecho un all-time high. Y fíjense que lo hizo en una jornada con escaso volumen. Recuerden, la combinación de all-time high y alta tasa de interés que tenemos es muy peligrosa, mucho más cuando el rendimiento de los bonos de 2, 3 años está invertido respecto del de 10 años, prácticamente en algunos casos, en los periodos cortos de 2 o 3 meses, contra 10 años de prácticamente el 1%. El Nasdaq bajó el 0,36% de una manera importante, y fíjense que la jornada, pese a estar navegando en all-time highs, fue bastante escasa en volumen. Russell 2000 hizo un shooting star 0,09 abajo, y fíjense que de alguna manera también generó nuevos highs, pero estos highs no son all-time highs, ¿eh? Fíjense que todavía no pudo superar Russell 2000 los máximos del 2021, y eso es muy llamativo. Siempre digo yo que SPY sería el Russell 2000 de no tener las Magnificent Seven adentro. Por otro lado, tenemos a Dow Jones, que lo que hizo fue un shooting star, fíjense, 0,28 abajo, en una jornada con volumen medio. Mientras tanto, el petróleo ayer bajó el 1,27%, y fíjense que lo que hizo es un engulfing pattern, con lo cual, si hoy hay follow through, debería seguir cayendo. Esta mañana los futuros del petróleo se encuentran en baja también, 0,93% en $78.01 el barril. El impacto que indirectamente todo esto tiene en el rendimiento de los bonos a 10 años es 0,93 alcista, con un doji que se instaló arriba de la SMA de 200. Fíjense que tenemos un MACD declinante. En cuanto al índice que mide la performance del dólar con otras monedas, prácticamente sin cambio, quedó apoyadita sobre la EMA 17. Los metales preciosos, fíjense el oro, la performance 1,62 arriba, prácticamente una suba que en lo que va del año es la más importante, y está haciendo un all-time highs nuevamente, y esto tiene que ver un poco con la cobertura frente al escenario de inflación. Uno diría, pero ¿cómo puede ser si la inflación bajó? Bueno, pero evidentemente los grandes operadores perciben que hay alguna incertidumbre todavía presente en el horizonte. En cuanto a la plata, misma performance, 3,26 arriba en 21,86. La misma sorpresa despertó Bitcoin. Fíjense, esta mañana está 1,73 abajo, cotizando en $67.155. Y en el fondo, para mucha gente, el blockchain constituye una reserva de valor, de ahí que se haya apreciado tanto también debido a la restricción de diseño que tiene Bitcoin de ir reduciendo a la mitad las emisiones futuras. En lo que se refiere a Ethereum, fíjense la performance impresionante en $3.762, y este dato es de esta mañana. Las empresas argentinas relevantes, Grupo Galicia 2,60 abajo con un engulfing pattern, si hoy tiene follow through, seguirá bajando. En el caso de YPF, la evolución fue con un doji negro, significa doji de pérdida de impulso, 4,94 arriba.
Las empresas que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, empezando con Amazon, 0,36 abajo, con un shooting star horrible. La verdad que ver este tipo de vela al final del recorrido alcista no es de buen pronóstico. En lo que se refiere a Meta, que es ex Facebook, la evolución fue 0,82 abajo y constituye un bearish harami. En lo que se refiere a Microsoft, cuya performance la verdad que es extraordinaria en el largo plazo, 0,14% abajo. En el caso de Netflix, el otro gigante del Nasdaq, 0,57 abajo. En el caso de Google, la evolución fue del 2,76% abajo, sentándose sobre la SMA de 200, al igual que Apple, que viene patinando. La performance fue 2,64 abajo, bien debajo de la SMA de 200. Se vio un dead cross, se curvó la SMA de 50. También tenemos a Tesla con un velón de caída 7,16 abajo. Fíjense que está haciendo el patrón de una letra H, así que atención con Tesla. Este patrón es un patrón bajista de largo plazo. También tenemos a Lucid, los autos eléctricos de lujo, 3,60 abajo, debajo de la EMA 17 y debajo de la SMA de 50. Finalmente NIO, con un velón de caída enorme, 7,79 abajo, parecía que iba a ser un cuádruple piso y no lo hizo, y en el fondo esto es un patrón de letra H. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a SOXL, que ha estado imparable, 2,98 arriba, y fíjense que está con un doji. Está haciendo overshoot del RSI arriba de 70, y cuando lo miramos desde el punto de vista de la semana, y fíjense que en la semana está tan exuberante como lo estuvo en noviembre del 2021, después de que se iniciara una corrección muy importante. Por otro lado, el ETF de innovación de Cathie Woods ARK 0,90 abajo con un engulfing pattern. Labo, el ETF de las bio, 2,38 abajo. Y finalmente Macy's, los famosos department stores con un shooting star negro, después de haber logrado un impulso del 13,55%. Mucho cuidado esta mañana con la volatilidad, que está subiendo el 0,64% e hizo una vela R1, con lo cual es esperable ver un latigazo en la volatilidad y por ende impactar en todos los mercados. Fíjense que T2122 está bastante estratosférico sin estar todavía en condiciones de hacer un pullback mayor, pero atención con eso. En el caso del Nasdaq, ya esta mañana está 104 puntos arriba, perdón, abajo. Sin embargo, fíjense que está la vela metida en la trampa, la EMA 3 y la EMA 8. Todavía esto no tiene ninguna consecuencia seria, todavía es bullish, está arriba del Trendinator y del Volatility Stop. En lo que se refiere a la semana, mismos comentarios, solo que está arriba del EMA 3. Fíjense que ambos RSI del día y de la semana están apuntando hacia abajo. Standard & Poor's está a 15 puntos abajo, mismos comentarios del Nasdaq, se está metiendo en la trampa de la EMA 3 a la EMA 8. En la semana está arriba de la EMA 3. Russell 2000 está a 8 puntos abajo, entrando en la trampa de la EMA 3 a la EMA 8. Ojo que como casi todos los índices, tenemos un shooting star o un doji, una vela de impulso seguido de un doji y una vela bajista. Esto per se configura un evening star y no es un buen pronóstico. Finalmente, Dow Jones está 85 puntos abajo. En este caso es el peor de todos los que hemos visto hasta ahora. Está en un squeeze, se metió debajo la EMA 3 y la EMA 8, aunque con el soporte de Trendinator y Volatility Stop está completando un ciclo de caída. De todas maneras, en la semana está a mitad de camino. Un histograma ya en caída, un DPO Movo apuntando en esa dirección, y fíjense que de a poquito está entrando en la trampa de la EMA 3 y la EMA 8. Esta semana no tiene mucha información, pero la que tiene es francamente explosiva. Empezando por el día de hoy tenemos el PMI global del Standard & Poor's y tenemos también el PMI no manufacturero. A partir de mañana viene el plato fuerte con la variación del empleo no agrícola ADP, la exposición del presidente Powell de la Reserva Federal ante el Congreso, la encuesta HOLT de empleo y los inventarios de petróleo. El día jueves tendremos los subsidios al desempleo y finalmente el viernes la ganancia promedio horaria y el índice del desempleo. Así que entre la charla de Powell y el índice de desempleo tendremos un cóctel francamente notable, en donde probablemente lo que esperemos es que el presidente Powell se ciña a su libreto, que es
que la Reserva Federal va a hacer lo que tenga que hacer para converger la tasa de interés al 2 de la tasa de inflación al 2%. Así que prepararse para ese tipo de comentarios. En cuanto a los earnings relevantes antes de la apertura del mercado, tendremos a NIO, autos eléctricos de capital chino, la cadena de supers, mercados targets. Después tendremos a Cipher Mining, Ferguson, Global Business Travel de American Express. Y después de la apertura tendremos algunas como CrowdStrike y ChangePoint, indumentaria de bajo costo Ross, Nuvei, Nordstrom, Department Stores, Box, HashiCorp, entre las más importantes. El día miércoles tendremos ante la apertura en indumentaria Abercrombie, JD.com, Foot Locker, en lo que es calzado, alimentación, Campbell's. En el aftermarket veremos indumentaria de Victoria's Secret, Inovio, Triple Point, Rush, Honest, Infiera, el grupo Superbill, entre las más importantes. El día jueves, otra cadena de supermercados como Kroger, Burlington, Big Lots, Indumentaria American Eagle, Billy Billy, ABM, PaySafe y Vital. En el aftermarket tendremos una empresa que afecta al panel de Soxele como Broadcom, la cadena de supermercados de gran volumen Costco, Marvel, Mongo, DocuSign, Samsara, la petrolera brasilera Petrobras, indumentaria de Gap. Y el viernes finalmente veremos America Car Mart, Algonquin, entre las más importantes, Genesco, NCS. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.